mayoría de las empresas existentes provienen de la base familiar, es decir, se han construido desde la idea y la implantación por miembros del núcleo familiar primario. Una empresa familiar es aquella en la que la propiedad y o la dirección de la misma se encuentran en manos de una familia que tiene vocación, ganas, continuar con ello e incluso pensar en un futuro heredando a los descendientes la empresa. Pero ¿cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y cómo se construye una exitosa empresa familiar? Lo vamos a averiguar de la mano de un experto, como Daniel Mosca del Tecnológico de Monterrey. Buenas noches, Daniel. Gracias, mi querido Raimundo, qué gusto estar nuevamente contigo aquí en Cuentas Claras. Por ahí estuvimos hablando del tema de innovación y ahora justamente de este tema tan relevante que acabas de mencionar de las empresas familiares, y efectivamente 9 de cada 10 son empresas familiares, y de ahí hay pequeñas, grandes, medianas y micros y todo, ¿no? Pero 9 de cada 10 pegándole más del 75% del empleo y más del 90% del PIB. Entonces es un tema muy relevante que estás tocando hoy en tu programa, o diríamos que de seguridad nacional, mi querido señor Raimundo. Daniel, cuando aparece este ánimo en la familia, por el jefe de familia o al curso el hijo mayor, etcétera, de juntar el capital para arrancar una empresa familiar, incluso con familiares directos, ¿cuál es uno de los propósitos iniciales? Porque se va a arriesgar capital patrimonial. Bueno, definitivamente la parte emprendedora puede ser que esa familia venga de la cultura del esfuerzo, y que así venía pasando en México, gente que tiene la Universidad de la Vida, que trabajaron en una industria y le aprendieron tanto que después dejaron la empresa y dijeron, vamos a poner este pequeño negocio, y de ese pequeño negocio se fue creciendo y haciendo grande. Hay gente que sí lo ha hecho. Otros que han trabajado, ya son profesionistas, trabajaron en una empresa, y a veces llega la situación de, híjole, pues va a haber la crisis del 94, la del 76, la del 82 o la que nos haya tocado, y fíjense que hay algún recorte. Bueno, esa gente que trae esa pasión agradece esas crisis, porque son gente que estuvo detectando dolores y oportunidades que no estaban cubiertas, y gracias a eso pues decidieron tomar ese riesgo, a lo mejor un poco forzado, pero pues han tenido resultado. Otras no han tenido tanto resultado, pero bueno, es una forma de decir, oye, o me voy por la parte profesional o me voy por la parte empresarial, ¿verdad? Que como familia siempre, pues tener una empresa, generas empleo, hay un propósito superior más grande que estar solamente trabajando, y esa es una beta que se trae ahí en las empresas, y es importantísima y fundamental. Pero también hay ciertas situaciones que hay que cuidar y que tú las conoces, ahorita platicaremos sobre ellas. Sí, entonces, ¿una empresa familiar crece entre el orden y el desorden, o en qué momento hay que detenerse justamente a establecer un horizonte de expectativas que siga haciendo crecer a la empresa familiar? Mira, algo muy importante, mi querido Raimundo, es que 3, ya acercándose al 4 de cada 10, después de la segunda generación se mantienen. O sea, una vez que se pone la empresa familiar, 3, 4 máximo de cada 10 siguen en la segunda, pero en la tercera solamente una. Entonces tenemos una mortandad tremenda. Nos tocó participar, si recuerdas por ahí, mi querido Raimundo, estando tú director de la carrera de Economía y Finanzas, todas las variantes que teníamos. Yo estaba acá en el Instituto de Emprendimiento, en el Consejo Nacional de Productividad. Y ahí básicamente, de acuerdo a la OSD y todos los estudios que recientemente estuviste entrevistando a su exdirector Gurría, aquí en tu programa, nos hablaba que uno de los temas claves que tienen que buscar las empresas es un buen acceso a financiamiento, el desarrollo de talento, que es muy importante. No es lo mismo que sea el hijo mayor al que le voy a hacer la sucesión, porque es el mayor y es hombre. Claro. Al talento. O sea, esto debe ser en base de talento. Estamos convirtiendo en un mundo de talento, y eso a veces lo pierden. La parte digital, de transformación digital de TI, es importante tener un soporte, pero algo muy importante es la estrategia. Hoy justamente en la mañana estuvimos en una empresa familiar, y ¿qué pasa? Pues estar en la operación, cuando lo más importante de ese director general es pasar a ser presidente del consejo. Tenemos que formalizarlas. Mucho de la mortandad de la empresa familiar
es por no tener un gobierno corporativo que genere un consejo de administración que vea la parte de finanzas, que vea la parte de auditoría, la parte de riesgos. En un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, tenemos que prevenir todos esos riesgos. Toda la parte de, por supuesto, de innovación, que es tan importante que a veces no pues ahí métela en un subcomité, no, tiene que estar a primer nivel, porque si el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo, nos va a llevar a que cada vez van a ser menos los ciclos de vida de las empresas. Entonces, aquellas empresas que deciden hacer ese gobierno corporativo, pero también un gobierno familiar, donde no es porque seas el hijo, porque no seas el hijo, pero hay que determinar esas reglas, son aquellas que permiten preservar y crecer el valor del negocio. Si estás nomás en la operación, lo que me trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Entonces, una recomendación muy importante para todos tus escucha que tenemos en este gran programa es el plan de sucesión. Es clave. Y como presidente del consejo, que ojalá y no seas el director de la empresa porque se genera una teoría de agencia ahí importante, lo más importante es define el rumbo de la empresa. ¿Qué quieres? Quiero valer el doble en 5 años. Bueno, ¿quieres valer el doble? Vamos a buscar a la operación, definimos a dónde queremos llegar y ahora sí, ¿cómo vas a meter los goles? Si de cabeza, de pecho, de derecha, de izquierda, no, es que yo quiero que las metas de cabeza. Dale chance, dale cancha, porque ahí es donde pasa que como presidente del consejo y director general, pues no das cancha y a lo mejor ya tienes como la reina Isabel, a lo mejor estás ya y no dejaste entrar a esa nueva generación. Hay que definir reglas. ¿A qué edad vamos a dejar el consejo y a qué edad se va a dejar la dirección general y cómo se va a hacer la sucesión? Entonces, toda esa parte de gobierno corporativo es súper importante porque definitivamente la familia puede trabajar, pero con reglas. O sea, no es porque seas el hijo y a veces perdemos mucho por la equidad de género, mi querido Raimundo. Esta estructura entonces de gobierno corporativo en esas empresas permite escuchar otras voces. Definitivo. A ver, y una parte importante, hay consejeros propietarios, pero hay consejeros independientes. No, pero es que eso no va a estar a favor de lo que yo diga. A ver, si ese consejero independiente va a ayudar a preservar el valor del negocio y hacerlo crecer, adelante. Ahí no es de que si eres el papá, si eres la mamá, ¿qué dice el mercado? ¿Qué dicen los clientes y qué dice la data? Y eso nos quita el conflicto familiar. Pero imagínate cuando vienen ya los hijos y los hijos de los hijos y los yernos y las nueras y todo el mundo quiere de la empresa, pues la empresa no da. Por eso 1 de cada 10 en la tercera generación solamente se preserva. Entonces es tan importante para el PIB del país que no se puede tomar a la ligera. Hay que profesionalizarse si eres pequeña, si eres mediana, si eres grande. Hay muchos casos como Comex, tú lo conoces, nuestro querido Marcos Achar, que nos ayudó mucho ahí en el Campus Santa Fe, pues él se preparó para ser una empresa familiar, pero con gobierno corporativo como si estuviera en bolsa. Y salió a bolsa y llegó a PPG, y lo compraron a Comex por 2,000 y tantos, 2,700 billones de dólares, pero eso fue lo que le varió el valor, que se preparó como si fuera una empresa que cotizara en bolsa. Y si eres mediano, prepárate como grande, y si eres pequeño, como mediano, siempre juega en la liga siguiente, porque esa transparencia es la que hace que se preserve y se incremente el valor del negocio, pero siempre con un propósito. Debe haber un propósito, o sea, mi misión, mi visión, mis valores, ese sueño es clave que se defina por este líder de la organización, y ya si deja el consejo, se pasa al consejo y deja la dirección general, lo más importante no es operar, decir el qué quiero y dar cancha del cómo. Porque es un gran error, mi querido Raimundo, que queremos decir el qué y queremos decir el cómo. Sí. Ahora bien, Daniel, existen también, Daniel, estas empresas familiares en donde al haber pasado la segunda generación se dice, no, vamos a continuar haciendo tal y como lo hacía mi abuelo o como lo hacía mi padre. ¿Esos paradigmas a veces no permiten crecer o sí? Definitivamente, mi querido Raimundo, lo que nos trajo desde aquí no nos va a llegar hasta allá. Si tú revisas las Fortune 500, muchas de las que están en el top ahorita son empresas nuevas, que antes, hace 10, 15 años no estaban. Si ves las que más valor tienen, son las empresas que están en el sector de servicios, de TI, de inteligencia artificial y todo esto. Entonces tenemos que transformarnos como empresa. Y esa es parte
de la chamba más importante. Oye, es que no voy a operar, sí, pero va a ser la chamba más importante, preservar y hacer crecer el valor del negocio y generar más PIB para México. Eso es más valioso que estar operando. Pero como dices tú, traemos el sesgo inconsciente de que trabajo, me levanto a las 6 de la mañana y me duermo a las 10 de la noche y con eso voy a jalar la empresa. No, a lo mejor lo que está haciendo es destruyendo la empresa, porque lo más importante es ver la pista del futuro, sí, no solamente la pista de la eficiencia del presente. Y además, ¿qué voy a hacer con el pasado? Tengo que olvidar de la pista del pasado que ya no es vigente. Tú ves, misma FEMSA, pues era una empresa donde el presidente del consejo era el director general, y José Antonio Fernández dijo, no, me voy de presidente del consejo y dejo la dirección general. ¿Por qué? Porque si quiero doblar el valor del negocio en 5 años, no puedo estar operando. Contrato gente que opere. Oye, y vendió cervecería. Don Eugenio Garza Sada, ya no está la cervecería. Si ya no es el negocio que te está dando la mayor rentabilidad por cada peso y ahora es el Oxxo y las plataformas de pago y refresco como segunda opción, me tengo que transformar. Es que con esa empezó mi abuelo. Pues si no quieres ser con las que truenes, suéltala. Entonces es un gran mensaje esa pregunta que haces, mi querido Raimundo. Sí, Daniel, muchas gracias. Bueno, pues mira, muy, muy atractivo como siempre este tema y sobre todo en tu voz de la experiencia. Vamos a continuar con ello porque también viene lo de cómo acelerar una empresa, cómo impulsarla hacia bases tecnológicas y lo haremos de tu mano, por lo cual siempre estoy agradecido contigo, mi querido Daniel. Pues mira, el agradecimiento es mío, agradecerte que recibiste a este grupo de empresarios familiares, tanto de Chihuahua como de León, dándole las perspectivas económicas con esa visión que tú tienes, 23-24, en un mundo de incertidumbre, para que tomen mejores decisiones. Y ese es un tema financiero muy importante que hay que incluir, de cómo se ven los escenarios, y esa es la chamba más importante de un consejo. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias, amigo mío, te agradezco como siempre y hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras algunas consideraciones en la construcción y sucesión en empresas familiares. Vamos a un último corte y al regresar, lo más reciente de lo ocurrido en las bolsas y los mercados. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.